Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Séptimo Palacio. Hoy vamos a continuar con Lean Startup y vamos a ver cómo lanzamos un producto o un servicio Lean. Comencemos. Está escrito en los antiguos pergaminos que todo aquel que sea capaz de conectar el séptimo palacio de arriba con el séptimo palacio de abajo se convierte en un maestro que el universo obedece. Te doy la bienvenida al programa donde recrearemos esa conexión. Te doy la bienvenida al séptimo palacio. Hola queridos amigos, bienvenidos al Séptimo Palacio. Bienvenidos un viernes más. Espero que estén muy bien, hayan pasado una semana próspera y donde hayan puesto muchas ideas en marcha o por lo menos en papel, que ya es algo. Ya es algo. Lápiz y papel es tu mejor amigo desde hoy y para siempre, toda tu vida. ¿Por qué? Porque todas las ideas llegan en el momento menos esperado. Llegan en un momento de lo que se llama me olvidé, lapsus, pero no es lapsus, es insight. Llegan en esos momentos de wow, qué buena esta idea. ¿Por qué pasa eso? Tiene una explicación más científica y una explicación cabalística, que es la que vamos a utilizar aquí en este programa, para que veamos que también tiene que ver nuestro estado emocional y anímico. Pero bueno, vamos a lo que nos corresponde hoy, que es Lean Startup y cómo lanzamos un proyecto o una idea o un producto o un servicio Lean Startup. Básicamente, vamos a revisar lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora hemos hablado de las estructuras del modelo Canva, donde estamos prestando atención a dos cosas. Primero, a nuestro cliente, que es lo más importante, es decir, a dónde vamos a prestar atención nosotros. Segundo, es la idea o el valor agregado o la propuesta de valor que necesitamos ofrecer. Todas las ideas, desde aquí hasta el infinito y más allá que tengas, tienen que estar fijadas en una única condición. Es la de ofrecer un servicio. El mejor servicio o el mejor producto al mejor precio posible. ¿Qué significa esto? Que tienes que ofrecer una solución. Ese producto, ese servicio tiene que ser una solución para algo. Si no, nada, puedes venderlo utilizando trucos, utilizando estrategias poco honestas, pero sabe que cuando vendas algo de esa manera, es la primera y la única vez que te van a comprar. No porque se hayan dado cuenta, sino porque inconscientemente uno siente que lo estafaron. No sabe por qué, no lo puede probar, pero cuando haces que alguien compre algo porque lo has manipulado, es algo que primero está muy mal, genera un karma horrible para ti. Y tercero, la persona no va a confiar nunca más en vos. Esto pasa a nivel inconsciente, ¿ok? Vos no lo podés explicar, la otra persona no lo va a poder explicar, pero lo que sí puede es que si le preguntas, ¿me comprás? No te compro más nada. ¿Por qué? No lo sé, pero a vos no te compro más nada, nunca. Ni aunque sea agua en el medio del desierto, tampoco te la compro. Y no es algo, como no es una broma, no es una broma. Hay que prestar mucha atención a la honestidad con la cual haces las cosas, porque construir una reputación lleva años, pero destruirla, segundos. Segundos. Así que siempre tienes que estar ofreciendo el mejor valor, el mejor servicio, de la mejor manera que puedas. Y eso está necesariamente
alineado con el producto y el servicio que vas a ofrecer, el valor que vas a agregar. Si miramos aquí en las Filminas tenemos algo simple, hablamos de Android, Zipcar, WhatsApp, Uber, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos hablamos arduamente de cómo funcionaron, cómo fueron sus ideas, cómo evolucionaron. Ahora necesitamos un pasito más, es decir, ¿cómo comienzo? La respuesta es muy simple. Si miras aquí, es preguntando. ¿Cómo sé si mi idea es buena? Preguntando. ¿A quién? A tu cliente ideal, a tu prospecto ideal. ¿A quién vos estás suponiendo que es la persona que va a comprarte? O al que estás suponiendo que es la persona a la cual va a ayudar tu servicio o tu producto. Es muy simple. Es muy simple. No porque tengas la mejor estrategia, la mejor idea del mundo, alguien va a estar dispuesto a comprarte. ¿Me sigues esta idea? Es muy importante darnos cuenta de esto. Entonces, primero, ¿cómo hago que un producto sea lean? Preguntando, primero que nada. O sea, no, pero la estrategia, no, el diseño, no. Lo primero, paso 1, preguntando. El paso 0 es tener la idea y darle forma. Ya hablaremos más adelante. Pero ponerla en marcha, de todas esas ideas que tenés ahí, no sé si va a funcionar. Bueno, nunca lo vas a saber hasta que no la pongas en marcha. ¿Y cómo hacerlo para ponerlo en marcha sin que gastes demasiado tiempo y demasiado dinero? Bueno, encontrando a las personas a las cuales le interesa eso. ¿Y cómo sé? Preguntando. Tiene que... En eso estoy, en cuenta offline. Dice aquí, escritura vibracional. Hola Elizabeth. Está perfecto. Eso es lo primero. Encuesta. Acá me dice encuesta offline. ¿Ya? Boca a boca. Es decir, ¿te interesa? ¿No te interesa? ¿Querés hacer esto? No. Sí, no. Esto hay que hacerlo. Hoy el mundo digital nos permite masificar mucho eso. Hacer encuestas, preguntar a todos nuestros contactos si tenés algún servicio o ya tenés una base de datos de personas con las cuales tienes contacto. No compres bases de datos. A ver, eso es una práctica que puede ser ahí dudosamente, aparte es ilegal hoy por hoy. Es ilegal formalmente en la Unión Europea, pero yo trabajo mucho con gente de España, o sea que también, aunque yo no esté ahí, me influye directamente. Pero a lo que voy es, no compres base de datos porque no sabes si esas personas van a estar dispuestas. Yo en Twitter, no lo uso Twitter. Automáticamente todo lo que haga en YouTube se va a publicar en Twitter, pero en Twitter no lo uso. Solamente lo uso para quejarme. Con muy buena onda. Pero bueno, me llegan correos spam de una empresa en particular y que no me puedo suscribir. O sea, no funciona. No funciona. Entonces les hago bromas por Twitter, porque primero es una práctica deshonesta, porque yo ni conozco a la persona y me llegan correos spam que no pedí. Aparte de eso es ilegal, no podés enviar correos masificados a personas que no te han dado la autorización. Eso, cuidado con eso. Otra cosa. Segundo, pregunta, ¿por qué? Porque no sabes si la persona está interesada. Y lo más probable es que generes un rechazo como genera eso en mí. O sea, puede ser la persona que tenga la estrategia y sea lo mejor del mundo. No le voy a comprar en la puta vida. Porque ya me colmó la paciencia. ¿Me explico? Así de simple. No, pero yo te llevaré, no sé qué, puedes llevarme al infinito y más allá. No te voy a dar un centavo. Jamás. Porque ya has colmado mi paciencia con tu lista que yo no te pedí. Punto. Entonces, eso ya es empezar mal. Puede que consigas muchos otros clientes, sí, pero ya perdiste uno, que es posiblemente un cliente. ¿Me sigues la idea? Es muy importante tener
esa idea. ¿Y cómo inicio si no conozco a nadie? Bueno, empieza a generar. Aquí es donde empieza el dar y recibir a tomar su máxima expresión. Completamente. Lo que se llama inbound marketing o marketing de contenidos o marketing de utilidad, el utility marketing, ¿no? Si yo te doy, la semana pasada, no recuerdo el nombre, pero alguien dijo, vendo tapabocas, por favor que me contacten, todavía nunca dejó el mensaje, no sé quién es, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, eso es utility marketing. Suponete que estábamos en la misma ciudad y me manda uno de esos tapabocas. Bueno, yo lo muestras, me dice, sí, por supuesto. Entonces yo aparezco con un tapaboca y lo uso en mi día cotidiano. Eso es utility marketing. ¿Por qué? Porque es algo que es útil, es el producto que está vendiendo esta persona y me regaló uno. Entonces yo lo muestro, lo uso. Entonces si alguien me pregunta, che, ¿conoces a alguien que venda tapabocas? Sí, claro, llama a esta persona porque son geniales. Eso es un buen marketing. Es una de tantas estrategias. Pero es empezar a tomar contacto. Por eso los networkings funcionan muy bien. Donde vas a reuniones, vas a eventos. Hoy no se puede por el tema de seguridad. Bueno, hay que hablar de eso, pero no se puede juntarnos. Pero se puede hacer online. Entonces puedes empezar a buscar personas online que estén interesados en lo que vos estás ofreciendo. Y como bien decíamos la semana pasada, y desde que empezamos este nuevo ciclo, necesitas poner en conocimiento de las personas lo que haces. Y aquí ya entramos en un aspecto psicológico, porque mucha gente no hace videos, no hace audios por miedo, básicamente. Que ya es una cuestión psicológica. Y eso se vence, claramente se vence. Bueno, ¿cómo? Hernán.coach/contactar, ahí me preguntás. Pero si no, hay estrategias. Aquí en PNL TV encontrarás miles de estrategias. En hernán.coach vas a ver un auto-coaching que se llama Mente Alfa. Y ahí yo te voy contando un montón de cosas. Es gratuito, simplemente te suscribís. Eso es utility marketing también. Porque ahí vas haciendo un auto-coaching, es decir, yo no tengo nada que ver, yo ya preparé el material. Y vos vas aprendiendo y vas disfrutando de todo ese proceso. El día que digas, uy, bueno, si quiero dar un paso más, voy a contratar un coach. La primera opción voy a ser yo. ¿Por qué? Porque ya tuviste conmigo en un proceso. ¿Me sigues la idea? Puede que contrates a muchos, y esto me pasa, ¿eh? Hay mucha gente que me dice, mirá, contraté, y llegan aquí. Y no es broma, porque el trabajo es demasiado específico cuando se trata de determinadas cosas. Hay que saber comunicar y hay que saber vender. ¿Por qué te digo esto? Porque hay mucha gente que vende servicios y que no están a la altura. Son muy buenos vendedores, pero el producto no está a la altura de lo que venden. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque te jugas la reputación. Entonces hay que ser muy respetuosos con las personas. Víctor, hola. No sirve comprar datos para nada, porque para nada. Primero que es ilegal, ya es ilegal. Y segundo, te buscas enemigos gratuitos. Gente que podría ser posible cliente, te lo cargas automáticamente. Agradezco tu compartir, dice Laura. Hola, ¿cómo estás? Ana Beatriz. Hola, ¿cómo estás, Ana Beatriz? Isaac, un saludo. Hola a todos los que están aquí en Instagram. Uy, ahí está. Todo un tema de base de datos, dice, bueno, después los leo a mis amigos de Instagram. Después nos dedicamos un tiempito a conversar en privado. Bueno, en privado público, pero en Instagram. Continuamos con el séptimo palacio. Esto que te estoy diciendo son las bases principales, pero ¿cómo hacemos? Bueno, la base está en identificar tu idea. ¿Cuál es el servicio? Un servicio.
un producto. Y esto no es un dato menor. Mi servicio te sirve para limpiar deudas emocionales, para, a ver, ¿qué podemos? El típico de coach, ¿no? Te voy a llevar al siguiente nivel, que es un elevador, que me vas a cargar así en las escaleras. ¿Qué significa eso? Es la nada misma. Es un fallo de marketing, porque o ponen ponen un huevo rompiéndose y te ayudaré a conseguirlo. ¿Qué? ¿A romper los huevos me vas a ayudar? ¿Qué me estás queriendo decir? Entonces nosotros por ahí nos confundimos en simbolismos que no significan nada. Hay que hablarle a la persona precisamente de su problema. Entonces, cuando estés ofreciendo un servicio, cuando estés vendiendo un producto, es el producto que soluciona un problema. Nada más. Trabajo con fobias. Punto. Trabajamos con fobias. Trabajo con alergias. Punto. Trabajo con alergias. Si me preguntas a mí, el proceso es exactamente el mismo. A los niveles emocionales, neurolingüísticos, emocionales, es todo lo mismo. Pero cuando estás ofreciendo un servicio, tenés que ofrecer específicamente algo, porque una persona tiene una fobia. O sea, si tiene una fobia y una alergia juntas, bueno, ya, pobrecito, necesita mucho más trabajo. Pero hay algo, uno solo es el punto de dolor. Y esto me pasa porque mucha gente me consultó por alergias, pero resulta que no, a ver, les duele, la semana pasada hablamos del dolor de pagar. Les duele más pagar que el dolor mismo que les causa la alergia. ¿Me explico? ¿Cuándo se deciden? Cuando ya su cuerpo se ha hartado y su alergia es a un nivel descomunal. Entonces ya el dolor de tener esa alergia supera al dolor de pagar, entonces te contratan. Y esto no es poca gente, ¿eh? Pero tiene que ver con el aspecto psicológico. Esto es un caso real que me pasa todos los días, pero tiene que ver con todo. Con cualquier negocio funciona igual. Así sea comprar una cajetilla de cigarrillos. Lo mismo. O sea, estás consumiendo algo que es primero que es nefasto para tu cuerpo, que no tiene nada que hacer en tu cuerpo. Segundo, que la adicción no es hacia la nicotina o hacia el producto, es una adicción emocional. Y es tan fuerte que no hay pandemia, no hay nada que te impida conseguir eso. Porque el dolor de no tenerlo es mucho más fuerte. ¿Me explico? Esto se resume a una idea emocional y a una necesidad de dolor. Es una reacción muy básica y muy primaria. Así de simple. Hola Melchor, bienvenido, un abrazo. Entonces, ¿cómo hago? Primero, una sola solución. Una sola. Vendo calcetines. Ok, son calcetines. ¿Los puedo usar para hacer títeres? Sí. ¿Los puedo usar para hacer pelotas para jugar en el patio? Sí, también. Pero yo no te voy a vender calcetines para hacer pelotitas o para hacer títeres de media. No, son calcetines para usar con el zapato. Punto. Eso es lo que vendo. ¿Me sigues? Si vas a dar, te sirve para todo esto, no vas a vender nada. Por eso es que hay que hacerse específicos en lo que estamos vendiendo. Porque es mucho más fácil encontrar a las personas que necesitan solucionar ese problema. ¿Me sigues esto? Es sumamente importante. Y no es poco, porque si miras un poco el marketing de muchas personas, te ayuda a solucionar tu vida. Decir, bueno, ¿qué? A ver, necesito un préstamo, ¿me lo vas a dar? Eso me solucionaría un problema grande. Bueno, no me refería a eso. Bueno, ¿y a qué te referís? Tengo juanetes, ¿me vas a cepillar los juanetes? No, tampoco me refería a eso. Bueno, entonces, ¿qué me estás ofreciendo? Me decís que me vas a resolver la vida, me vas a llevar al siguiente nivel,
O sea, yo vivo en el último piso. ¿A qué me vas a llevar al cielo? ¿Dónde me vas a llevar? Habla específicamente de qué es lo que estás haciendo y cómo solucionás el problema. Simple. Ay, pero ¿cómo sé si la persona necesita solucionar eso? Preguntando. Es tan simple como eso. Preguntando. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si yo no pregunto, voy a estar suponiendo que la gente quiere solucionar algo que en realidad no quiere. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ideas que pueden ser un posible negocio. Y para que sea un posible negocio, tiene que haber intersección. Yo tengo que ofrecer un producto o un servicio por alguna cantidad monetaria. Esa interacción es la que genera un negocio. Si no hay esa interacción, no hay negocio. Por simple que sea, ¿eh? Entonces, ¿quién está dispuesto a pagar por eso, por esa solución? Y lo pusimos muchas veces en el ejemplo de los dentistas. No hay mejor ejemplo. ¿Quién es el cliente? Todos, porque todos tienen dientes. Y los que no tienen también son clientes porque necesitan prótesis. O sea, no hay mejor ejemplo que los dentistas para explicar esto. Ahora, los dentistas, ¿todos tienen todos sus clientes? ¿O se sientan a esperar a que venga alguien? No, utilizan estrategias y lo poníamos en práctica en ejemplo de que hoy por hoy la mayoría no son dentistas generales. O sea, es un dentista que se especializa en prótesis, otro en tratamientos de conducto, otro en operaciones, otro en los brackets. ¿Brackets se llama? Bueno, brackets. Antes, hace 10 años atrás, vos ibas a uno. Ah, sí, bueno, acá mi socio te lo dice. Todo en el mismo lugar estaban todos. Hoy no. ¿Por qué? Porque se hace más específico. Necesitas especificidad para aclarar mucho el marketing y para saber a quién estás llegando. Si no tenés eso, vas a desperdiciar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y sobre todo estas dos, el tiempo y el esfuerzo, es el combustible que no podés desperdiciar. ¿Sabes por qué? Porque suponete que estás mucho tiempo tratando de hacerlo hasta que finalmente encontrás. Bueno, ahora que encontrás el punto, que encontrás el mercado, que el servicio es el adecuado o el producto es el adecuado, tenés que ponerle mucha energía para sacarlo adelante. Pero si has perdido mucho tiempo y energía, ya llegás cansado y recién estás arrancando. O sea que eso también es importante. En resumen, primero, preguntar. ¿Te interesa resolver esto? No. Sí. Tal vez, en ciertas circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Y en esta y en esta. Y bueno, ¿cuál de las dos es la más importante? Preguntando, sabiendo. Si no, estamos ciegos. Y ciegos, vamos a desperdiciar tiempo y dinero y sobre todo entusiasmo. Que eso es más difícil de recuperar. Estamos en la era de los expertos, dice. Es que sí. Necesitas especializarte en algo. ¿Por qué? Porque antes daba lo mismo. ¿Por qué los expertos son muy específicos, son muy importantes hoy? O especializarte porque hay mucha oferta y el tiempo va más rápido. Es simple, el tiempo vuela. Ya estamos terminando mayo. No sé si a ustedes, pero a mí esto se me ha pasado volando más que otros. Bueno, en lo personal tuve mucha actividad, demasiada, a nivel introspectivo, meditativo, profesional. Creo que es el año que más he trabajado, en todo aspecto.
interior, exterior, con personas y en el mundo espiritual. Pero ya estamos terminando mayo, ya se fue casi medio año. Y acá estamos empezando. ¿Me sigue? Cuando queramos acordar cómo va tu idea. Y todavía la tengo en papel. Estamos en diciembre. ¿Me sigue? Es sumamente importante. Entonces, ¿qué pasa? A ver, lo digo ahora para que quede grabado y lo veamos la semana que viene. ¿Por qué no me lanzo? ¿Por qué no comienzo? Y eso tiene una única palabra. Miedo. Simple. Miedo. ¿Cuáles son los posibles orígenes? Podemos hacer dulce con los posibles orígenes. Pero lo cierto es que vos tenés el tuyo. No hay otro. El miedo mío no es el mismo que el tuyo. No es el mismo que el del colega o del otro. No es el mismo. Por más que todos quisiéramos lanzar el mismo producto, los miedos tienen una raíz única para cada persona y tiene que ver con su historia. Eso es lo que haremos la semana que viene. ¿Por qué? Porque ya tenemos casi todo armado para comenzar. La semana pasada les escribí a todos los que descargaron la Diseña tu éxito, que lo pondré a disposición de ustedes a partir de la semana que viene. Diseña tu éxito lo desarrollamos todo el año pasado, que es la creación de la idea. ¿Cómo llego a una idea? ¿Cómo descubro esa idea? Porque no me conozco, no sé quién soy, no sé qué quiero. Eso es lo típico que escucho. ¿Qué quieres hacer? No tengo idea. ¿Cómo no tenés idea? No sé. Bueno, a ver, decime qué no querés. No quiero esto, no quiero aquello, no quiero esto otro. No, todo no. Sabe perfectamente qué no quiere. Qué bueno. Está muy bueno eso porque ya sabes qué no querés. Bueno, ahora, ¿qué querés? Cric, cric, un grillito ahí en el fondo. Silencio absoluto. Entonces, por ahí es donde empezamos. Ese es el paso cero. Primero, identificar qué es lo que quiero hacer. O qué es lo que estoy capacitado naturalmente para hacer. Porque cada uno de nosotros tenemos un talento. Hay una frase que me encanta, que no sé si se me ocurrió a mí o la leí, la verdad que no sé, pero la tengo por ahí en Instagram. Ninguna idea llega a vos si no tenés todas las herramientas para ponerla en marcha o todas las capacidades para ponerla en marcha. Y esto tiene una explicación cabalística que te la voy a explicar ahora para cerrar este tema, porque es muy importante, porque a partir de ahí es donde, porque yo te puedo explicar aquí, te puedo dar una guía de cómo, todos los pasos para comenzar, pero no vas a comenzar. Tenés la idea escrita, tenés todo, incluso tenés la encuesta, todo. No la vas a enviar. Porque hay algo aquí que te dice, usted no puede, usted no merece. Y no hay tiempo ya, no hay tiempo para andar perdiéndolo con límites mentales que ni siquiera son tuyos. O sea, vamos a ver qué dice acá. Ana Beatriz, sí, gracias, Hernán. Estoy simplificando para ser más específica. Excelente, Ana Beatriz. De esto se trata, especificidad. Porque si no, nos perdemos en una oferta que a nadie... Es decir, vos tenés que llegar a ser empático con la persona, pero empático no significa dorar la píldora, como se dice. Significa preocuparte por qué es lo que le pasa a esta persona. Y decir, esta es la solución que te puedo ofrecer. De ahí a que se decida o no, ese es otro tema. Pero para esa decisión hay otra estrategia. ¿Ok? ¿Por qué? Tiene una explicación cabalística. El tema de las ideas, de por qué las ideas se te ocurren a vos, porque las podés poner en práctica. En el árbol de la vida, no sé si lo van a ver, si comparten la pantalla, el árbol de la vida de Kabbalah lo explica perfectamente. Todas las ideas provienen de lo que se llama el mundo de Atzilut, el mundo de la emanación. Ya me dedicaré. Bueno, en el primer episodio del Séptimo Palacio, ya hace 4 años,
4 años, madre mía, ¿el tiempo pasa volando o no? 4 años ya, wow. Bueno, en el primer episodio, episodio 1, o sea, ya entramos al hueso del episodio 1. Te explicaba el árbol de la vida y por qué es importante a nivel espiritual y a nivel energético. Todas esas ideas del mundo de la emanación están disponibles y todo proviene de ahí. No hay ninguna idea que se te ocurra aquí, en tu cabecita. Tu cabecita es una antena de recepción. Y que cuando la señal recibes como una radio, ¿viste? Vos vas buscando el dial, ¡ping! Sonido. Encontré la frecuencia específica de la radio. ¿Qué significa esto? Cada idea tiene una frecuencia específica. Y llega a vos porque tu cerebro tiene esa misma frecuencia. Entonces, como que hace match. ¡Tum! Una idea. Por eso es que las ideas suceden cuando uno está la mar de relajado. Ahí te estás duchando, estás en el parque, estás en la playa, tirado así mirando el sol. ¡Oh, qué interesante! ¿Por qué? Porque no hay interferencias en tu mente. Eso quiere decir que una máxima relajación, distensión, te permite estar más receptivo a esa información que está ahí volando. Pero vos tenés la especificidad, gracias Kenia, vos tenés esa especificidad para poder llevarla adelante. ¿Qué es lo que te detiene? La mente. Los límites. Todo eso es lo que te detiene, no tu capacidad, no tu intuición, porque eso ya lo tenés naturalmente. ¿Qué te detiene? Tu mente. De eso vamos a hablar la semana siguiente, para ya poder seguir hablando de cómo hacer negocios. Ya hablamos de todo, bueno, no de todo, pero la gran parte, lo más importante para iniciar del método Lean Startup. El año pasado hablamos de cómo encontrar esas ideas, de cómo diseñar ese éxito. Vamos a poner en marcha todo ese proceso el viernes que viene. Nos vemos, que tengan un muy feliz viernes, una magnífica semana. Nos vemos el viernes que viene, aquí en Instagram, quédense que vamos a seguir charlando. Aquí, nos vemos el viernes que viene en el Séptimo Palacio. Que tengan un muy feliz fin de semana, una magnífica semana y el viernes nos vemos nuevamente aquí en el Séptimo Palacio. Bye bye.